Bendiciones con todos. ¿Cómo está? ¿Cómo va la familia? ¿Cuánto estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Hoy en las verdades de la palabra de Dios vamos a hablar de la resurrección de Cristo impactando nuestras vidas. Sí. Estamos en el tiempo que el mundo le llama la Semana Santa y hoy domingo es un día de victoria. Se celebra que Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado. Sí, y eso es una noticia maravillosa, la mejor de las noticias, ¿sí? El viernes murió y hoy resucitó, y por eso alabamos y glorificamos su nombre y le seguimos, ¿sí? Vamos a leer en el texto de Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 15, aunque también se encuentra esta historia en Marcos capítulo 16, en Lucas capítulo 24 y en San Juan capítulo 20. Todos los evangelios narran este episodio, este tiempo, porque es el mejor de todos, ¿sí? Que Cristo se levantó de la tumba victorioso para un día levantarnos también a nosotros. Vamos a leer Mateo 28 del 1 al 15. Escuche con atención lo que dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas de los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué les parece? Vamos a ver varios puntos importantísimos, ¿sí? De lo que el efecto, de lo que hace, de lo que conlleva, del resultado de la resurrección, que llega a nuestras vidas, debe llegar a nuestras vidas y debemos vivir, ¿sí? Con ese pensamiento de mañana seremos resucitados y seremos llevados a la vida eterna porque Cristo lo logró. La verdadera predicación cristiana se centra en el hecho de que Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Aquí nace, ¿sí? Aquí esto es el centro de la predicación. Debe ser el centro de la predicación, de cada predicación, que Cristo ha resucitado, ¿sí?
para llevarnos mañana a la vida eterna para aquellos que confiesan a Él como Señor y Salvador. De modo que los creyentes pueden tener victoria sobre el pecado y la muerte y recibir las bendiciones de la vida eterna. Sí, no se olvide, hermano, amigo, usted que está escuchando la palabra, predicador, pastor, lo que sea. La resurrección es el centro de la vida cristiana. ¿Sí? Es el centro, es clave en la predicación. Entonces, por esa razón vamos a ver varios puntos. El primero es la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. La resurrección nos justifica delante de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 4, versículo del 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y termina diciendo, y resucitado para nuestra justificación. Mire, significa que somos justificados. Si usted quiere ser justificado, acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Sí, lo comprobamos con la palabra. Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, entonces en Cristo somos justificados. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren lo que ha hecho el pecado, pero en Cristo somos justificados al haber resucitado. ¿Qué les parece? Las escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. Sí, en Efesios capítulo 2, versículo 3. Porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador, ojo, que nos rescataría de esta situación, de este terrible castigo, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. No podríamos jamás. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Él se puso en nuestro lugar. Él dice, yo pagué por ti. Yo pagué por ti. Yo sufrí por ti. La deuda que tú tenías que era impagable, yo la pagué por ti. Entonces, la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados y nos da el acceso a una relación con Él. Y eso es maravilloso. 2. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Sí, demuestra. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener, era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo. Dios lo levantó. Jesús resucitó. Romanos capítulo 6, versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Resucitó de los muertos. Mire, la misma palabra lo va confirmando una y otra vez. Cristo resucitó. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire,
Cristo tiene la llave de la muerte, porque Él la venció, Él resucitó. Y esa es una maravillosa noticia. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte, porque Cristo se levantó. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 al 57, escuche bien lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Fue derrotada. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó. ¿Dónde está la victoria? Fue derrotada la muerte por el Señor Jesucristo. Qué tremendo, y eso es maravilloso. ¿Se acuerdan de su amigo Lázaro que tenía 4 días en el sepulcro? Su hermana dice, hiede ya, saquen la piedra, Lázaro, ven fuera. El poder que tiene sobre la muerte el Señor Jesucristo. Por eso hay que seguirle a Él. Por eso hay que alabar y glorificar su nombre a Él, a nadie más. Tercero, la resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos a Él. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión en Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Qué maravillosa noticia, ¿no es cierto? Romanos capítulo 6, versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, a través de eso, de ese maravilloso hecho. Dice Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice también, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Qué le parece? Tremenda noticia. Cristo ha resucitado. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Mire, todo esto por la resurrección del Señor Jesucristo, y eso es una maravillosa noticia. Cristo resucitó venciendo la muerte. 4. La resurrección de Jesús confirma la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Recopilados en un solo libro llamado la Biblia. El Salmo capítulo 53 y Salmo capítulo 56, que ustedes deben leer en casa porque es mucha información, son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica
la vida resucitada de Jesucristo. Ya desde la antigüedad, los profetas habían proclamado lo que iba a suceder con Cristo, que Cristo iba a resucitar. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12, escuche bien lo que dice. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La obra de Cristo es perfecta. Yo no sé por qué muchos no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Si Cristo, nadie más podía hacer eso. Solo el Cordero inmolado, el Señor Jesucristo. El Salmo capítulo 16, versículos del 10 y el 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No lo abandonarás, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Ya el salmista decía que Jesús no se iba a quedar en el sepulcro, que iba a ser levantado, que iba a ser resucitado. La promesa de la palabra de Dios. Qué tremenda, qué maravillosa noticia. 5. La resurrección de Jesús prueba que el evangelio es verdadero. ¿Sí? Con esto les decimos a aquellos que son fábulas, que son cuentos, que son libros para tenerlos embobados, decimos no, es verdadero. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Tenemos que creer que el evangelio es verdadero, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, como dice la palabra de Dios, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como dicen las Escrituras. Mira, confirman la veracidad de la palabra de Dios, que Cristo se levantó tal como nos cuenta allí. El hecho que Jesús viva hoy significa que Él es poderoso para salvar también hoy. Aquel que le busca, aquel que le acepta, aquel que lo reconoce como Señor. Este fue el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. Es que ya en el tiempo de Pablo habían los que no creían en la resurrección, ¿sí? Como los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y Pablo los enfrenta con la verdad de la palabra y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y versículos 17 al 19 lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, les dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación. Por gusto perdemos el tiempo predicando. Y vana también es la fe de ustedes. Por gusto creemos en algo, en Dios. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido o que han muerto en Cristo están perdidos. Hemos perdido el tiempo, en otras palabras. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más indignos de lástima. Mire, Pablo los enfrenta y dice: Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. El apóstol Pablo explica que la resurrección
no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el corazón del Evangelio. Fue el tema principal de la predicación de los apóstoles y debe ser el tema principal de cada predicación, de cada pastor que predica la sana palabra, que predica las verdades de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 24 al 32 dicen: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué le parece? Hay testigos presenciales, oculares. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendríamos esperanza. No habría esperanza de nada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire, qué maravillosa noticia. Cristo ha resucitado. Vamos a decirles a otros: Cristo ha resucitado. ¿Sí? Vamos a la casa del Señor. Vamos a predicar a la familia: Cristo ha resucitado. 6. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Esto es una pelea, que si es Dios, que si es Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. La misma palabra lo confirma. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él y los millones que vendrán después. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, el Hijo de Dios. Nadie más ha resucitado. Ni los grandes de aquellas religiones como Mahoma, como Buda. ¿Dónde están? Ya hasta sus huesos creo que están hechos cenizas. Pero Cristo ha resucitado y quiere vivir, ¿sabe a dónde? En su corazón, si usted lo acepta y lo reconoce como su Señor y Salvador. Cristo ha resucitado. 7. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios daría su Espíritu Santo en los corazones de los que creen. En los corazones de los que creen. Imagínense. Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó ¿sí?, lo prometido al Espíritu Santo para continuar su trabajo en la tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu Santo, dándole fuerza, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 33 dice: así que, exaltado a la diestra de Dios
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Su Espíritu nos selló cuando creímos en Dios. Somos sellados, somos apartados para Dios. Una vida nueva transformada mediante su poder. Segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, vienen cosas nuevas. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva y mañana también seamos resucitados. Maravilloso. Cristo ha resucitado. Alégrese, alegrémonos cada día. 8. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Nos da esperanza. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios por la resurrección de Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Maravillosa palabra. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay mejor noticia que esa, que Cristo ha resucitado. 1 Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 4. Mire cómo estamos dando cantidad de citas bíblicas mostrando la resurrección de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. ¡Qué noticia tan maravillosa! Cristo ha resucitado. 9. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos también con Él. Escuche, Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte y su resurrección es el precursor de la resurrección de todos los creyentes que la experimentarán. Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Maravilloso, ¿no? Los cristianos disfrutarán de la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Y lo comprobamos con la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 42 al 44, mire lo que dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Qué maravillosa. Mire, la palabra mismo lo va comprobando. Cristo ha resucitado y nos va a resucitar un día también a nosotros. Y es maravillosa noticia. Es una de las más grandes noticias que podemos escuchar. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente, cuerpos transformados. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Qué maravilla! 10. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia.
Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pongan atención a lo que dice. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Pero mire lo que dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en el cielo según sus obras como creyentes. ¡Qué maravilloso! Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Es la señal. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo del 9 al 11. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué le parece? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle un temor profundo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué noticia maravillosa! Crea en el Señor Jesucristo, venga al Señor Jesucristo, reconózcalo como su Señor y Salvador. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno. Por ahí dicen que no existe. Hay religiones que predican que no existe el infierno. No, claramente lo dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Está clarito. Muy claro, perdón. No pierda el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Crea en Él hoy. Acéptelo hoy. San Juan capítulo 11, versículo 25-26 dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá jamás. Y le dice: ¿crees esto? A una de las hermanas de Lázaro. ¿Sí? Qué tremenda noticia, qué maravillosa noticia, que Cristo ha resucitado. Por eso Cristo no es religión. Es una relación maravillosa que nosotros debemos
tener con Él. ¿Sí? Cristo ha resucitado, ha resucitado. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Sabiendo que Cristo ha resucitado, el paso a dar, ¿cuál es? Reconocerlo como Señor y Salvador. En otras palabras, entregar el corazón y vida a Él. ¿Sí? Para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. En todo esto, nosotros en cada video que cargamos al canal, ponemos lo que llamamos la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe, la oración cómo aceptar a Jesucristo. Usted puede hacerlo con sus propias palabras. Aquí hay una guía para que usted acepte a Jesucristo. ¿Sí? Acéptelo con todo su corazón y después venga a vivir la vida cristiana que el Señor quiere que viva. Dice así la palabra: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Ha pasado de muerte a vida. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Todos los días, de día y de noche, como se le recomendó a Josué. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, pídele ayuda, pídele sabiduría y conocimiento para poner en práctica esa palabra y busque obedecerla, busque aplicarla y busque predicarla también una vez que usted le haya aplicado a su vida. Tenga tiempos de oración, el Señor está dispuesto a escucharle y a responderle también. Tenga tiempos de alabanza, Él es el único que merece toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, porque Él venció a la muerte. En la cruz avergonzó a los demonios. ¿Sabe que el peor de los enemigos del ser humano cuál es? La muerte. Cristo la venció. ¿Sí? Y le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigamos aprendiendo, sigamos conociendo más a Cristo, sigamos conociendo más el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, que es maravilloso. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tan maravillosa. Hoy nos ha hablado de que Cristo ha resucitado. Y lo hemos comprobado con docenas de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde Cristo ha resucitado. Eso no es fábula, eso no es un cuento, es una realidad. Una realidad que le da vida al que cree. Una realidad que le da vida y forma a la iglesia. Y es el tema de predicación debe ser de cada pastor. Hoy día, en todo el mundo, todo pastor que predica la sana doctrina ha de estar hablando de la resurrección de Cristo, de esta gran noticia, y eso es maravilloso, maravilloso. Esta palabra, Señor, la enviamos por las redes sociales, por todos los lugares que más se pueda, y pedimos que el Espíritu Santo lleve esa palabra y que no regrese vacía, que sea como martillo quebrantando a la piedra, que esta palabra sea convenciendo a los corazones duros, endurecidos como piedra, y convirtiéndolos en corazones de carne, sensible a esa palabra de Dios, porque esta palabra, tu palabra, es la que convierte el alma, Señor. Que prediquemos esta palabra, que hablemos a los demás de la resurrección de Cristo. Y le damos gracias al Padre, le damos gracias, alabamos y glorificamos su nombre, porque también ha prometido, y como vimos en la palabra, hay textos bíblicos que también aquellos que creen van a resucitar con Cristo para la gloria eterna. Los que no creen en Cristo van a resucitar también, sí, pero para irse al lago de fuego. Dios no quiere que nadie se vaya al lago de fuego. Por eso hoy le está invitando a usted y a todas las personas que vengan a Él, que lo acepten como Señor y Salvador.
Padre, te damos gloria y honra a tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor, que cada día nos sacia el alma, nos convierte el alma, Señor. Que esta palabra traiga su fruto. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas verdades. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendición. Cristo ha resucitado, alégrese, grite, Cristo ha resucitado y me va a resucitar un día a mí también. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.